Saludo a nuestros compañeros y tutor. Iniciaremos nuestra presentación haciendo una introducción sobre los términos y conceptos usados en el comercio internacional. ¿Qué son los Incoterms? El término Incoterms se deriva de la abreviación International Commerce Terms. Cada uno refleja las normas de aceptación voluntaria por las dos partes, comprador y vendedor, acerca de las condiciones de entrega de las mercancías y o productos. Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales regidos por la Cámara de Comercio Internacional que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. Los Incoterms se aplican únicamente en las compraventas internacionales de mercancías y no en las de servicios, ya que estos son intangibles que no se utiliza logística. Finalmente, podemos concluir que el propósito principal de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio internacional. Los usos y aplicaciones de los términos de comercio se relacionan con tres aspectos principales, a saber: el comercial, son aplicados en las negociaciones de compra y venta internacionales, ayudan a identificar las respectivas obligaciones entre las partes, comprador y vendedor, regulando así los problemas de trámites documentales y costos de la operación. Dichos elementos contribuyen al ahorro de tiempo en las transacciones comerciales internacionales, anulando distancias y superando barreras logísticas. El logístico determina el punto exacto, el lugar de entrega, con el fin de regular la transferencia del riesgo de daño y la responsabilidad de entrega de la mercancía entre el vendedor y el comprador. El jurídico permite la resolución de conflictos en compraventas internacionales al especificar las obligaciones de cada una de las partes, reduciendo el riesgo de complicaciones legales, lo cual aporta firmeza, seguridad y certeza en los contratos comerciales. Finalmente, podemos decir que los Incoterms determinan el alcance del precio, en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgo sobre la mercancía del vendedor hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercadería, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, qué documentos tramita cada parte y su costo. ¿Qué está fuera de su regulación? Las cláusulas internas de un contrato de compraventa, la situación de la mercancía, el traspaso de propiedad, la garantía, la concreción de pago y el incumplimiento de compromisos del contrato de compraventa, entre otros. Estructura de los Incoterms. Los Incoterms se publicaron por primera vez en 1936 y estos son revisados cada 10 años por la Cámara de Comercio Internacional con sede en Ginebra, Suiza, y desde esta fecha se ha llevado a cabo 8 revisiones. Su última versión se encuentra vigente desde el 1 de enero del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2020. Los Incoterms se agrupan en 4 grandes categorías que se conocen por la primera letra y pueden ser E de Exit, F de Free, C de Cost y D de Delivered. El grupo E, término en el que el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios locales del vendedor. Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado. Si las partes negocian con un Incoterm bajo este grupo, deben especificar tan claramente como sea posible el punto en el lugar de entrega designado, puesto que los costos y riesgos hasta dicho punto son a cargo del vendedor. El grupo F, el vendedor se encarga de entregar la mercancía a un medio de transporte escogido por el comprador. Los Incoterms bajo este grupo poseen la característica de ser entregados en el punto de embarque, el comprador designa y paga el transporte y asume todo el riesgo del transporte principal. El grupo C, característica de este grupo es que la mercancía es entregada en el punto de destino. El vendedor contrata el transporte sin asumir riesgos o pérdida de daño de la mercancía o costos adicionales después de la carga y el despacho. El grupo D, el vendedor soporta todos los gastos, riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. La entrega de la mercancía se realiza en el punto de destino, el vendedor designa y paga el transporte asumiendo el riesgo de transporte principal. Estos Incoterms implican mayores obligaciones para el vendedor. En definitiva, el nuevo sistema está compuesto de 11 términos clasificados en 2 grupos. La primera clase incluye 7 Incoterms, las reglas que se pueden utilizar con independencia del modo de transporte seleccionado y con independencia de que uno o más de un modo de transporte empleado. Se pueden utilizar incluso cuando no hay transporte marítimo en absoluto, también denominados multimodales o multinacionales. En este caso están el EXW,
En fábrica, el FCA, francoporteador, el CPT, transporte pagado hasta, el CIP, transporte y seguro pagados hasta, el DAT, entrega en terminal, el DAP, entrega en lugar, el DDP, entrega derechos pagados. También existen los Iconter marítimos. La segunda clase incluye 4 Iconters, con reglas aplicables al transporte marítimo y vías navegables interiores. El CFR, costo y flete, el CIF, costo seguro y flete, el FAS, franco al costado del buque y FOB, franco a bordo. Ahora veremos las definiciones. Primero, para el grupo B tenemos el EXW, Ex-Works. El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus instalaciones, fábrica, almacén u otro. Todos los gastos a partir de este momento son por cuenta del comprador. En el grupo F tenemos el FAS, Free Alongside Ship. En este el vendedor entrega la mercancía en el puerto de carga convenido. Este Iconterm solo se utiliza para transporte marítimo. El FCA, Free Carrier. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en el punto acordado en el país de origen, que pueden ser los locales de un transitorio o una estación ferroviaria, y se hace cargo de los costos, entre otros los de aduana en el país de origen. El FOB, Free on Board. El vendedor entrega la mercancía sobre el buque y contrata el transporte a través de un transitorio o consignatario, y los costos de transporte los asume el comprador. Para el grupo C tenemos el CFR, Cost and Freight. En este el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto de destino. El CIF, Cost, Insurance and Freight. En este el vendedor se hace cargo de todos los costos incluidos el transporte principal y el seguro hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. El CIP, Carriage and Insurance Paid. En este el vendedor se hace cargo de todos los costos incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Y el CPT, Carriage Paid To. El vendedor se hace cargo de todos los costos incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Para el grupo D tenemos el DAT, Delivered at Terminal, en el que el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, hasta que la mercancía sea colocada en la terminal definida. También asume los riesgos hasta ese momento. El DAP, entrega de derechos pagados, Delivered at Terminal. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, pero no de los costos asociados a la importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento. El DDP, Delivered Duty Paid. El vendedor paga todos los costos hasta dejar la mercancía en el punto convenido. En el país de destino, el comprador no realiza ningún tipo de trámite de aduana ni de importación. Los gastos son asumidos por el vendedor. Gracias.